vais a hacer una pequeña competición entre vosotros. Nunca. Sí, vamos a poner un poco de rock and roll a esto. Bueno. ¿Qué es lo que nos traéis? Bueno, nosotros hacemos con la trucha que tenemos en casa, pues tratamos de interpretarla y llevarla a nuestro terreno, ¿no? A Galicia, al entorno que tenemos y a técnicas un poco que utilizamos en el restaurante. Y para entender un poquito el pescado, nos parece pues es una trucha que no es una trucha que conozcamos de pequeñita, sino ya veis que es un tamaño considerable. Es un producto con color intenso, con un sabor puro y que es muy versátil, ¿no? A partir de ahí nos daba tiene muchas virtudes para poder utilizarlo en cocina. Vamos a hacer un plato frío el primero y después hacemos un plato caliente. Ahora nos cuenta un poquito Ricardo. Nosotros también la idea era conocer el producto, porque cuando te hablan de una trucha, nosotros la sensación mental de una trucha es una cosa de 15 centímetros o 20. Y primero, evidentemente, conocer el producto. Cuando nos llegó, yo no había visto una trucha así en mi vida, ¿no? Y lo primero es diseccionarla y pensar qué propiedades tiene, conocerla. Y para nosotros lo más importante en nuestro trabajo es saber la esencia del producto, qué es lo que tiene, la cantidad de colágeno que tiene, la cantidad de grasa. Y lo que hicimos es, bueno, vamos a empezar con el primer plato para que lo veáis. Decidimos poner dentro de una olla todas las pieles de la trucha, las cabezas, parte de la ventresca, y lo cubrimos con hojas de lima y leche de coco. Al ponerlo a presión durante 20 o 25 minutos, el coco separó toda la grasa que tenía y la trucha también. Esto está cocido durante 20 minutos y empezó a soltar, al moverlo así, empieza a soltar toda el agua que tiene dentro la trucha. De esta manera estamos infusionando toda la trucha en la leche de coco con las hojas de lima kéfir, y hay dos grasas presentes aquí, la vegetal del coco y la de la trucha, que tiene mucha grasa, mucha más grasa que un salmón incluso. ¿Perdón? ¿No se ve? Pues tendrá que... Vamos a ver, sí, Ricardo, que lo arrimes aquí un poquito para que la cámara pueda dar el plano y pueda ver. Si veis un poco, eso era la trucha, las raspas de la trucha con la leche de coco. Al poner en presión se separa la leche de coco y suelta toda la grasa la trucha. El resultado, vamos a hacer como en la tele, el resultado es este, ¿vale? Y es una sopa que vamos a servir fría. Realmente lo que hacemos luego es volver a emulsionar la leche de coco, recuperar la grasa de la trucha y emulsionar las dos grasas con la leche de coco. Lo ponemos a punto con un poco de zumo de lima, con un poco de picante y a punto de sal. Y es una sopa intensa, fría, muy grasa, aromática y un poco dulce también. Por otra parte, va a ser un plato de trucha que paradójicamente no lleva trucha. Simplemente hemos querido recuperar la esencia de la trucha, ¿no? Por otra parte, tenemos las huevas de la trucha y lo que hacemos es, ya lo sé que es un sacrilegio, pero lo que hacemos es machacarlas y extraer toda el agua que tiene la hueva de la trucha dentro, ¿vale? Vamos haciendo así hasta que conseguimos el agua esta. Este agua, como podéis imaginar, es yodo, es sal, y luego la ponemos en una bolsa al vacío y la cocinamos como si fuera una yema de huevo durante aproximadamente 1 hora. Y el resultado es, no sé si se puede apreciar, es una crema muy yodada, grasa, con un sabor oxidado como el caviar, como conocemos todos, ¿vale? A partir de aquí construimos nosotros el plato. Y partimos de la idea de como si fuera una ensalada, ¿vale? Tenemos unos puerros que hemos asado, hemos pelado y luego los hemos alineado simplemente con sal, un poco de pimienta y un poco de aceite. Y vamos a construir una pequeña ensalada. Vamos montando los puerros. Esto de las pincitas, el que lo inventó también se cubrió de gloria. Las pinzas mejores son estas, pero... Bueno, y luego vamos alternando los puerros con el cremoso de las huevas, que tiene un sabor muy intenso, también recuerda mucho a la propia trucha, ¿vale? A ver ese hombre que se baje de allá. Realmente el sabor de la trucha es como muy
fino, ¿no? Tiene un sabor bastante elegante, pero no es demasiado pronunciado. Entonces intentamos buscar cuál es realmente su potencial. Su potencial está en la grasa, que comida tal cual no es buena, pero una vez emulsionada realmente aporta mucha estructura en la boca. Y también las huevas de la trucha, que son realmente interesantes, ¿no? A partir de aquí lo que terminamos el plato es con brotes de shisho, que le aportan también mucho frescor, le aportan en los matices del shisho que todos conocéis, shisho verde, shisho rojo. La misma lima kéfir que metimos dentro de la infusión la rallamos luego por encima para aportar más carga aromática. Realmente es muy potente, y luego sencillamente terminamos con la sopa del coco alrededor, ¿vale? Y esto sería un poco el primer plato que hemos preparado. Ahora Javi va con el suyo. Muy bueno. Huele que alimenta. Nosotros lo que tratamos en los dos platos, el primer plato es utilizamos la parte más magra, ¿no? Bueno, por un lado la parte más magra, que fue el lomo, y por otro lado utilizamos la ventresca para extraerle la grasa. Como bien decía Ricard, es un pescado que tiene mucha grasa y que esa grasa se puede convertir en virtud, ¿no? El lomo lo que hacemos es limpiarlo bien y lo dejamos en una marinada. Primero lo dejamos durante 1 hora en alga kombu, para eso, para que le aporte ese sabor yodado que tiene el alga kombu, para que ese poder también que tiene de romper fibras y de darle una textura como más tiernita al pescado, ¿no? Lo dejamos durante 1 hora y después en una mezcla de sal y agua de vinagre y agua de mar. Vinagre estamos haciendo en casa, vinagres madre, y aquí utilizamos un vinagre de manzana, muy suave, muy ligero, a partir de una compota de manzana, del jugo de una compota de manzana. Y nos queda con una textura muy delicada y con ese sabor marcado, con la acidez justa también que nos interesaba. El plato también lo llevamos a nuestra casa utilizando elementos pues que tenemos cerquita del restaurante. Estamos haciendo encurtidos y hacemos un juguito de encurtidos. Tenemos unos pepinillos que los dejamos durante unos 3 meses encurtidos. Después hacemos una crema, hacemos un caldito con las espinas de la trucha, con un sofrito de puerro, cebolla, un poquito de ajo, las espinas, un poquito de agua, y ahí hacemos la emulsión de encurtidos. Ese caldito y el pepinillo procesado. Vamos a montar el plato. Con la grasa lo que hacemos es las ventrescas envasadas al vacío, con un poquito de aceite neutro y con sus pieles para aportarle un poquito de sabor y también de colágeno. Lo que hacemos es cocinarlo a 75 grados durante una hora, no más. Lo colamos y hacemos una emulsión. Y después lo acompañamos con... Vete montando si quieres estar con un tomate deshidratado y seco. Utilizamos los últimos tomates de la temporada que tenemos en casa, y así aguantamos con el tomate para todo el invierno, ¿no? Un rabanito también encurtido. Y el juguito lo que está poniendo Takar es verdolaga de tierra, tiene una textura ahí carnosa y juguito que nos interesa. Lo que queríamos era darle frescura, como en el otro plato también, pero en este plato que tuviera esa acidez y que tuviera la frescura de los encurtidos, ¿no? Para que destacara sobre todo la textura interesante que tiene la trucha. Un poquito de tartar con los restos que nos sobraban de recortar el lomo. Unas huevas de trucha.
y acabamos el plato, lo pintamos con un poquito de jugo de cebolla, que es casi un zumo de cebolla, que digamos un poquito, le da brillo y le aporta un dulcito también interesante. Hay matices, pues eso, de acidez, con las verduras encurtidos le dan esa textura. El juguito de cebolla es para equilibrar un poquito el conjunto también. La grasita funciona para unificar un poco el resto de los sabores. Fijaros el color que tiene, intenso y vivo. Después, por otro lado, seguimos con acidez, hacemos una especie de, pues eso, de aire con las verduras de un salpicón que envasamos en crudo. Durante un mes también ese juguito tiene el sabor de las verduras del salpicón crudo. Y lo que está poniendo Taca al final es colinabo encurtido. Y este sería nuestro primer plato en frío de la trucha con encurtidos. Bueno, nosotros en este caso también hemos querido partir de toda la parte de sabor que hay en las espinas y la piel. Nosotros no nos podemos resistir a siempre intentar recuperar todo lo que hay dentro, ¿no? Sabéis un poco de nuestro trabajo con los caldos, algunos de vosotros, y aquí lo hemos hecho sin tocarlo para que lo podáis ver. Si me puedes enfocar aquí, ahora sí, por favor. Hemos hecho un escabeche con toda la trucha. Hemos metido todas las verduras que tendría un escabeche. Esto que hay aquí, que veis que es grasa, no lleva nada de aceite añadido. Hemos puesto solo las verduras picadas, cebolla, puerro, ajo, zanahoria, pimienta negra. Y luego un poco de vinagre, vino de Jerez y mirin. Y ya está. Entonces, cuando rompe, realmente sigue soltando toda el agua, pero tiene muchísima grasa. Esta grasa es la que nos va a permitir, una vez emulsionado, hacer un escabeche montado. En este caso va a ser un escabeche que solo sabe a las verduras que lleva y a la trucha. Ya sé que nos repetimos, que estamos haciendo dos jugos, pero realmente, para transmitir el sabor que veíamos que podía tener el producto, la única manera que se nos antojaba era poder recuperar esa grasa, reemulsionarla y poder cedérsela de nuevo al producto, ¿no? Este jugo, que os parece que es poco, porque realmente es poco, una vez se decanta, lo que vamos a hacer es emulsionarlo de nuevo. Y como hacen en la tele, nosotros también sabemos hacerlo, sacamos el jugo que sería este, ¿vale? Este jugo está emulsionado ya, hemos emulsionado como si fuera una mayonesa, hemos recuperado la grasa, la hemos incorporado al jugo que había soltado, tanto la verdura como la trucha, y es un escabeche, puro y duro, pero con mucho sabor a verdura y mucho sabor a trucha, sobre todo porque está reforzado con la grasa. En este escabeche lo que hemos hecho es pochar unas alcachofas pequeñas, alcachofas que están precocidas, simplemente peladas y dejadas reposar dentro del escabeche. Levantamos simplemente el hervor para que impregne un poquito la alcachofa y que haya comunión entre los sabores de la alcachofa y el escabeche de trucha que hemos hecho. Tenemos dos partes de la trucha que en este caso sí que vamos a querer incorporar. Una también marinada, esto no estaba pensado, Javi, en ningún momento nos habíamos llamado, pero no. Realmente entendimos que el lomo, como más nos gustaba, era marinado, con azúcar, sal y simplemente durante 40 minutos. Pero la ventresca sí que nos apetecía hacer algo más, y simplemente lo que vamos a hacer es pasarla por la plancha vuelta y vuelta, porque realmente el crocante que le da esta parte mucho más grasa es interesante y aporta la parte de Maillard que en ningún momento del plato lo vamos a volver a ver, ¿no? Eso, ¿te das un golpecito, por favor? No, sin nada, simplemente, ¿vale? Entonces la estructura del plato es un plato templado, no llega a ser un plato caliente, pero realmente las temperaturas altas a este pescado, bajo mi entender, realmente no le proporcionaban gran cosa. Perdía jugosidad, potenciaba unos aromas que a mí no me gustaban demasiado, pero en este caso, con una temperatura un poco más suave, el resultado era bastante interesante, ¿vale? De manera que lo que vamos a hacer es una especie de escabeche, sopa templado, ¿vale? Con las alcachofas que le aportan una parte de amargor interesante. Funciona muy bien porque tiene mucha grasa y la grasa con la alcachofa a mí me gusta. Lo tenemos, César, un poquito más. Veis que ruste súper bien porque realmente, no sé si podéis apreciarlo. Bueno, luego cuando venga la ventresca aquí lo vamos a ver.
pero al tener tanta grasa hace una costra muy interesante y el sabor que le da es rico de verdad. Vale, lo tenemos. Entonces, sencillamente, tenemos la alcachofa que os he dicho, que se han cocinado dentro del escabeche, de la trucha. Hago unos trocitos, César. Tenemos la ventresca de la trucha, que realmente tiene un sabor muy rico. Yo también me ensucio, Vale, tenemos la parte de la trucha marinada, que vamos a poner 2 trocitos, porque realmente el sabor cambia mucho, ¿no? Pero siempre hay un elemento que va a unir todos los ingredientes, que es el caldo. En el caldo han convivido casi todos ellos y es un poco el nexo de unión. Ponemos un poco de caldo. Y luego vamos a terminar con manzana verde, porque realmente el contenido grasa del plato es más alto de lo que parece y está muy bien la grasa, pero necesitamos algo que nos vaya refrescando, ¿vale? Creemos que es la manzana, funciona bien, también es una textura nueva que estamos incorporando, y unos brotes de apio, ¿vale? Porque son mucho más frescos también, aportan otro tono vegetal que creemos que es interesante en la combinación esta, ¿vale? No demasiado, 4 o 5 brotes, porque cuando tocas un brote de estos se apodera un poco de todo. Es interesante porque te ayuda a resetear un poco la mezcla de sabores que hay, pero tampoco de una manera abusiva. Bueno, y este es nuestro plato caliente. Vamos a ver el de Javi ahora. Platazo. Bueno, el siguiente plato, claro, tampoco teníamos muchos referentes de trabajar con truchas tan grandes, ¿no? El referente que teníamos, y desde Galicia, desde Ogrove, es el reo, que es así un pescado para un biológico, que es así como tiene así el tamaño más o menos y la textura es similar. Ese reo se hace en mi pueblo se hace en caldeirada. Bueno, Ogrove es un pueblecito pequeñito, marinero, una península rodeada de mar por todas partes. La caldeirada es un plato mítico y muy representativo de los pueblos de mar, y es un plato que nació en el mar. En las embarcaciones era donde se hacía ese guiso de pescado, con el pescado que no iban a vender en tierra, ponían 2 piedras, un caldero, cogían el agua del mar y ahí guisaban, ¿no? Y comían para pasar la jornada en el mar. Ese plato, cuando llegó a tierra, se convirtió en un guiso con miles de interpretaciones. Nosotros tratamos de interpretar esa caldeirada de una forma vegetal que os cuento. Utilizamos los puerros, fermentamos los puerros durante 4 o 5 días en una proporción de 2% de sal de su peso, y lo que conseguimos fue un sabor, aprovechamos el juguito y la textura del puerro, que es difícil comer un puerro en crudo, que es muy fibroso. Pues este trisca tiene un sabor ahí muy potente a tierra, y lo más curioso es que nos sabe a ostra, nos sabe, lo probaste y tiene ese punto ahí como yodado. Entonces nuestra interpretación de la caldeirada va por ahí, por ese sabor yodado, por esa agua de mar que utilizaban los marineros. Con la ventresca que hicimos, parte muy grasa, y pensamos en una papada, en un trozo de panceta también muy graso. Lo que hicimos fue cocinarlo en aceite durante unos 40-50 minutos a unos 45 grados más o menos, y el resultado es mágico, porque esa grasa se convierte en una grasa que se bebe casi, es casi un bombón. Vamos a montar el plato. Tenemos el juguito yodado de puerro. Utilizamos hinojos, hinojo de tierra, que lo que hacemos es
pelarlo, sacarle las fibras que tiene y después cocinarlo durante 3 minutos no más, en agua hirviendo. Tal cual. Vamos a montar primero el puerro también. Le ponemos el puerro en la base, los hinojos. Sí, lo que queríamos era que todos los acompañamientos tuvieran con fuerza, con carácter y sobre todo frescos. Ponemos la trucha, ¿no? Ponemos el limón encima del hinojo. Ponemos unas tiritas del limón que también tenemos envasado durante tres meses y tiramos las pieles y tienen sabor salino y aromático a limón maravilloso. Y después ponemos el bombón de trucha. Y acabamos el plato con limones asados y hechos puré con la piel y todo, y lo acabamos con hinojo marino encurtido. Y lo que le damos con los acompañantes es que esta grasita que se bebe y al final es hilo conductor con el sabor marcado rodado, con la textura del puerrito también con acidez, y eso es un bombón maravilloso. Bueno, yo creo que hemos terminado. La verdad es que ha sido una experiencia bonita conocer un producto que nos ha sorprendido bastante, que en ningún momento pensábamos que había truchas tan grandes. Yo por lo menos pensaba que eran más pequeñas, y realmente también es un placer poder trabajar aquí con Javier, que siempre es un crack. El placer es mío. Y Un pequeño favor antes de terminar, porque desde el público os quieren hacer alguna pregunta. Sí, claro. ¿No? Yo no sé si es sobre el tratamiento. Cojo el micrófono y me voy a venir hasta el público porque se han acercado, porque quieren hablar con vosotros, quieren preguntaros. A ver, esto es así, esto es dinámico. Bueno, Y esta vez es tocar. Yo es que soy una preguntona, ya sabéis. Oye, quería saber, ¿qué dice? Yo esa trucha no la he probado, también me llama la atención el tamaño, por supuesto. No sé si la grasa que decís es mayor que la trucha que consumimos aquí habitualmente o no, sobre todo las diferencias organolépticas. ¿Qué diferencias hay de sabor, de textura con respecto a la trucha que habitualmente comemos aquí? yo por mi parte, yo no soy un gran experto en truchas porque